Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre los retos que va a suponer el ámbito de las retribuciones en las sociedades cotizadas. Tras el éxito de nuestro webinar del pasado 13 de mayo sobre el impacto del COVID-19 en las juntas ordinarias de las sociedades cotizadas españolas, hoy celebramos, y esta es la tercera convocatoria, el Observatorio sobre Retribución de Consejeros y Directivos de Sociedades Cotizadas junto a Willis Towers Watson y a Georgeson. Celebraremos dos sesiones. En esta primera abordaremos el impacto que ha tenido la crisis del COVID-19 en la retribución de consejeros y directivos, y en la próxima, el día 11 de junio de este año, hablaremos de los retos que tendrán que afrontar las comisiones de retribución y de las reformas legales en curso. A mi juicio, esta edición tiene un gran interés, las dos, la de hoy y la del próximo día, porque quizás se juntan tres elementos en el horizonte importantes que van a suponer cambios trascendentales. En primer lugar, como es lógico, el impacto del coronavirus. Hemos visto decisiones casi inmediatas en España y en todo el mundo sobre retribuciones, renuncias al bonus, reducciones en las retribuciones fijas y todo ello con sus consecuencias laborales y fiscales que hoy serán abordadas. En segundo lugar, porque son momentos de un mayor intervencionismo público y esas medidas pueden impactar directa o indirectamente en el ámbito de las retribuciones de consejeros y directivos. Citaré dos ejemplos. El primero puede ser la modificación del reglamento de ayudas de la Comisión Europea, que va a suponer limitaciones no solo a la distribución de dividendos, sino también de retribuciones de directivos y consejeros cuando se reciban determinadas ayudas públicas o haya entrada de capital público en sociedades privadas, lo que se conoce vulgarmente como nacionalizaciones o parte nacionalizaciones. Pero también porque en el horizonte se anuncian cambios fiscales, por tanto, en sus distintos ámbitos puede tener un impacto fundamental en estas retribuciones. Y el tercer elemento es porque sigue pendiente de aprobación la transposición de la Directiva de implicación a largo plazo de accionistas en sociedades cotizadas, con una noticia que recibimos ayer en la referencia al Consejo de Ministros de Moncloa. El Consejo de Estado tendrá que emitir su informe con carácter urgente antes del 13 de junio. Por tanto, es de suponer que en este mes nos encontraremos también con el proyecto de ley que modifique la Ley de Sociedades de Capital para incluir la transposición de esta directiva. Dicho esto, paso a presentar a los ponentes de hoy. Hoy intervendrá Claudia Morante, que ya es un clásico en estas últimas webinars, Head de Corporate Governance para el mercado español en Georgeson, que como saben es la firma de Proxy Solicitation a la que se unió en 2016. Tiene 12 años de experiencia y una amplia trayectoria en asesorar compañías en asuntos de gobierno corporativo. También tenemos por parte de Willis Towers Watson España a Juan Guerrero, que es el Head of Executive Compensations, con 11 años de experiencia en este ámbito y especialmente en el diseño de políticas de retribución para consejeros y directivos en el sector financiero. Y por parte de Cuatro Casas, mis dos compañeros, Guillermo García, que es socio del área laboral especializado en relaciones colectivas de trabajo y sistemas retributivos y profesor en la Pompeu Fabra, y Álvaro Antón, que es socio del área financiero-tributaria de la Oficina de Madrid de Cuatro Casas y especialista en fiscalidad corporativa. Les explico un poco cómo vamos a desarrollar la jornada. Hemos diseñado un conjunto de preguntas de entre las dudas que más nos plantean los clientes de todos y cada uno de nosotros, que se resolverán al principio y después habrá un turno, esperemos entre 15 y 10 minutos para las preguntas que desde el público nos realicen a través del sistema que les hemos explicado en la convocatoria. Empiezo ya para no perder más tiempo. La primera pregunta sería para Claudia y es muy directa. ¿Qué impacto ha tenido el coronavirus en la comunidad inversora y en los proxy advisors en el ámbito retributivo? ¿Y cómo se han ido adaptando y qué medidas han adoptado las sociedades cotizadas españolas al respecto? Claudia. Muchas gracias, Soraya, y buenos días a todos.
Efectivamente, bueno, adelanté ya algo de esto en el webinar pasado. La reacción de los proxy advisors y de los inversores institucionales no se ha hecho esperar, apenas ha pasado esto del coronavirus. A lo largo de los últimos meses hemos visto cómo múltiples inversores globales y muy reconocidos se han ido manifestando a través de distintos medios, algunos incluso enviando cartas a las compañías en donde mantienen una participación accionarial. Pero también es verdad que si aquellos emisores que no han recibido una carta por parte de inversores, no quiere decir que no estén siendo activos en este tema. Lo que pasa es que se han utilizado muchísimos medios. Entre ellos, veremos que hay muchos inversores que incluso han hecho un statement a través de su propia página web. Incluso se han unido muchos inversores firmando una carta conjunta con el objetivo de dar mayor peso a estos requerimientos que hacen a las compañías. Desde el punto de vista de proxy advisors, por ejemplo, hay algún proxy advisor que ahora lo veremos, que incluso ha publicado una política específica en materia del COVID, ¿no? Y sí que es verdad que desde nuestra experiencia como proxy solicitor, también hemos tenido varios engagements con inversores en los cuales nos han manifestado todos los temas y expectativas que tienen respecto a medidas que las compañías deben de adoptar en este contexto. Lo que sí que hemos visto es que los inversores más activos a día de hoy suelen provenir del Reino Unido y de Estados Unidos. Ahora, aquí lo que probablemente sea más relevante, ¿no? Es decir, ok, y de estos inversores que son tan activos, ¿qué impacto a día de hoy tienen en las cotizadas españolas, ¿no? Que es lo que un poco nos puede interesar más. Y tengo que decir que muchísimo. Nosotros hemos visto que varios de los inversores más activos están presentes en muchísimas de las compañías cotizadas españolas. Es verdad, algunos más probablemente orientados a compañías del IBEX, otros en el mercado continuo, unos con mayor participación, otros con un poco menos de participación, pero en definitiva están siendo muy activos en el mercado local, ¿no? Y esto las compañías los deben de tener en cuenta en cualquier actividad de engagement que vayan a hacer con ellos, e incluso para ver los temas el impacto que puedan tener en su junta. Por dar algunos ejemplos concretos de inversores, y aquí me limito únicamente a inversores que han manifestado activamente temas retributivos como consecuencia del COVID. Tenemos inversores que se han manifestado de forma individual, como puede ser un Legal & General, un Schroders, un BNP, una Aviva, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros inversores como un Hermes, que, por ejemplo, ofrecen servicios de stewardship a otros inversores. Por tanto, la particularidad que pueda tener o el statement que pueda hacer un Hermes a otros inversores tiene un efecto multiplicador. También hemos visto asociación de inversores que se han manifestado al respecto, y algo que me gustaría resaltar es que en la última semana o en los últimos 10 días ha habido una carta firmada por un grupo de inversores globales a día de hoy, firmado por 329 inversores de long term, entre los que se encuentran múltiples inversores que son, digamos, están entre los top 15 o top 20 más activos en las compañías cotizadas españolas, como son APG, Invesco, BMO, Saladin & Partners. Por tanto, es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Si vamos a la siguiente slide, hay una serie de preocupaciones que son las que realmente están mostrando los inversores en el tema retributivo, pero sí que me gustaría que quede muy claro que desde mi punto de vista el ámbito retributivo no puede verse más de manera aislada. Yo creo que ha pasado a formar parte de un conjunto de ámbitos que estarán bajo un escrutinio constante por parte de los inversores y que entrará también a valorarse junto con otra serie de medidas tal vez más vinculadas a lo que a día de hoy se está reevaluando, ¿no? Y revalorizando, que es todo el ámbito social. Si tuviera que reducir o resumir, ¿no?, las principales preocupaciones, yo diría que es un tema de prudencia financiera, lo que están pidiendo los inversores, y consistencia. ¿Esto en qué se traduce? Por lo general, temas que estamos viendo es que haya una retribución comedida del Consejo y la alta dirección, que haya una suspensión temporal de los dividendos, y muchos se manifiestan respecto a la seguridad
que debe tener sus empleados, no solamente a nivel físico, sino económico. Aquí vemos claramente que el enfoque ESG entra también dentro de lo que es el ámbito retributivo, ¿no? A nivel de proxy advisors, es verdad que todos de alguna forma u otra se han manifestado, pero ISS es el único que a día de hoy ha publicado una política específica en materia del COVID. Aquí, resumiendo, aunque he dejado los enlaces, porque yo creo que luego se compartirá la presentación y para que puedan entrar directamente, pero en materia de retribución variable, sí que ISS manifiesta que lo más probable es que las compañías tengan que realizar un cambio en las métricas derivado de la recesión que lo más probable que vayamos a pasar, ¿no? Y esto se verá en el impacto en las juntas del 2021, ¿no? Y al respecto lo que dice es que es importantísimo el disclosure que las compañías vayan a hacer al respecto. Con respecto al Long Term Incentive Plan, sí que es verdad que a priori no apoyan cambios durante la vigencia del plan, justamente porque es un plan que dura varios años y por tanto no están muy por la labor de que hayan cambios en esos incentivos. Sin embargo, en cualquier caso, harán un análisis case by case, ¿no? He dejado el enlace para que puedan entrar a un documento de Glass Lewis que, aunque no habla específicamente en materia retributiva, es bastante potente porque comenta sobre la relevancia que va a tener el COVID en el impacto a nivel de todo lo que es gobierno corporativo y que el impacto durará por lo menos unos 18 meses. En el caso de ECGS, no, es verdad que no tienen una política al respecto, sí, pero sí hemos tenido la oportunidad de tener un conference call con ellos y lo que de alguna forma nos manifiestan es que en principio en su política se mantendrán los principales criterios contemplados en materia retributiva, aunque lo más probable es que tengan que hacer un refuerzo en materia del plan de incentivos a largo plazo. ¿No? Ahora, ¿qué están haciendo las compañías españolas al respecto? ¿No? Si vamos a la siguiente slide, y esto algo adelanté también en el webinar pasado, cada vez son más las compañías, tanto del IBEX como del mercado continuo, que están abordando asuntos en materia de remuneraciones. Las medidas más frecuentes son, a día de hoy, la renuncia aparte de la retribución, y por otro lado, la suspensión, la cancelación o la reducción de los dividendos, que en el fondo también no deja de ser un tema de retribución a los accionistas, ¿no? Pero en materia de retribución, realmente lo que vemos es que el alcance fundamentalmente es el presidente, el consejo de administración en su conjunto, o la parte, digamos, más ejecutiva que sería el consejero delegado y alta dirección. En algunos afecta a un colectivo, en otros afecta a estos 4 que estoy comentando, ¿vale? Y lo que sí que estamos viendo es que los elementos retributivos más afectados, aunque no los únicos, están vinculados a la retribución variable anual, pero que, bueno, para mí el tema de la retribución variable anual es verdad que también tiene cierto truco, ¿no? Porque al final están renunciando a un bonus que responde al cumplimiento, o en este caso será incumplimiento de una serie de métricas bajo las cuales les tendrían que pagar el bonus y que a priori ya están adelantando de antemano que va a ser complicado cumplirlo bajo este nuevo escenario, ¿no? Y también la parte de la retribución fija, que hay compañías que también están renunciando a ello, el entorno está entre un 20 y un 50%, y lo que hacen es limitarlo o reducirlo por un número de meses, esperando pues a ver también qué pasa con el efecto del COVID. En cualquier caso, yo creo que aquí lo más relevante es que haya una consistencia en las medidas que la compañía adopte en materia retributiva, ¿no? Esto va a ser clave para el apoyo en la Junta y la reputación por parte de la compañía. Si la compañía se plantea hacer un incremento o mantener el tema retributivo de la alta dirección, estos son medidas que debe de adoptar luego a lo largo de la compañía con el resto de la plantilla. Muy bien, pues el segundo elemento sería, ¿y en la práctica qué ha pasado en las juntas generales de accionistas en esta temporada 2020, en las que ya se han celebrado? ¿Cuál ha sido el impacto real y práctico de lo que acabamos de ver en los asuntos retributivos de las sociedades cotizadas españolas que ya han celebrado su junta? Sí, perfecto. A ver, si vamos a la siguiente slide, yo creo que a día de hoy hay temas retributivos que se están viendo más afectados que otros. Por lo pronto, yo creo que las compañías están intentando ser bastante prudentes en este sentido, es decir, compañías que realmente no tienen la necesidad de pasar por junta este año, el plan de incentivos a largo plazo o la política de remuneraciones, prefieren no hacerlo
para intentar por lo menos esperar un año hasta la junta del próximo año y ver si tienen un poco más de visibilidad, ¿no?, sobre el impacto que está teniendo el COVID. Dicho esto, hemos hecho un pequeño análisis sobre las compañías, tanto pertenecientes al IBEX 35 como las que pertenecen al índice MidCap, que a día de hoy, es verdad, no son tantas. A día de hoy son más o menos el 50% de compañías que ya han celebrado sus juntas, que ese es un retraso importante con respecto a la temporada de juntas del año pasado, donde a estas fechas prácticamente el 90% de compañías ya habían celebrado sus juntas, ¿no? Pero bueno, hablando en términos generales, hay tres ámbitos que han sido, digamos, los más frecuentes que se han llevado a la Junta, que es el tema de la política de remuneraciones, el tema del plan de incentivos a largo plazo y el informe anual de remuneraciones. Aquí haciendo una comparación entre la media de votos en contra que han recibido estos tres ámbitos analizados entre las compañías del IBEX y las del MidCap, yo diría que prácticamente son comportamientos similares. Es verdad que en el caso de las compañías del MidCap el nivel de voto en contra es un poquito inferior, pero que también creo que esto responde a la propia estructura de capital de estas compañías, en donde tienen una estructura, digamos, de core un poco más elevada, y eso hace también que este core vote a favor y por tanto ese nivel de voto en contra del free float, ¿no?, se haya reducido un poquito menos, pero no hay grandes diferencias. Yendo a lo que es a la política de remuneraciones, la media de voto en contra está en 8,18%. Sí que es verdad que hay alguna compañía que despunta totalmente y que el nivel de voto en contra está en torno al 30%, ¿vale? Pero la media es la que comento. ¿Y cuáles son estos principales motivos de voto en contra que hemos visto a día de hoy? Algunos vinculados al COVID, otros vinculados, pues, en términos generales, a lo que las compañías nivel de discaucho que están haciendo. Uno, el tema del incremento de la remuneración del consejero delegado. Alguna compañía ha llevado a la Junta un incremento en la remuneración del consejero delegado, y básicamente aquí lo que se ha dicho es de que en el contexto en el que nos encontramos, llevar un incremento no es lo más adecuado, y que los peers bajo los cuales las compañías se ha contemplado no eran los más adecuados. También se ha hablado acerca de la posibilidad de reducir el dividendo sin otorgar información sobre que esto va a impactar también en una reducción en la retribución de los ejecutivos, que es un poco a lo que me refería antes, de esa consistencia que debe haber en las medidas que adopte la compañía. Luego, falta de información en relación con el performance period de los planes de incentivo a largo plazo, una contribución excesiva al plan de pensiones, y luego también la falta de incorporación de cláusulas clawback o los one-off payments, o sea, básicamente estas retribuciones que se hacen una vez, por ejemplo, cuando se incorpora un nuevo consejero. En el tema del plan de incentivos a largo plazo, realmente son solamente 4 compañías del IBEX las que lo han llevado y 2 pertenecientes al MidCap. Por tanto, aquí podemos ver que realmente son muy pocas las compañías que están llevando este tema. El nivel de voto en contra es 2,45 de media, y básicamente los motivos en contra son una cantidad excesiva al que pueden llegar a acceder con este plan, o demasiada discrecionalidad otorgada al comité de retribuciones o al consejo para poder modificar esa retribución a la que se puede alcanzar con el plan. En el informe anual de remuneraciones, digamos que la media de voto en contra está muy alineada con la política, y aquí está también en torno al 8%, y los motivos acá sí es lo que suele pasar cada año, que es que fundamentalmente el nivel de transparencia en los informes anuales de remuneraciones es muy bajo para lo que quiere el mercado, y una de las cosas principales que ellos quieren ver es cuál es el grado de cumplimiento de las métricas que se han definido previamente, y que por lo general las compañías lo suelen dar de manera agregada, y ellos lo quieren ver de manera, cada una de sus métricas con ese grado de cumplimiento, ¿no? Eso es lo principal. Y luego la retribución, que también es considerada muchas veces excesiva en su conjunto, y el tema que también ha salido en el informe anual de remuneraciones es una contribución excesiva al plan de pensiones, ¿no? Por tanto, yo creo que aún faltan más o menos el 50% de compañías por celebrar sus juntas, pero sí que creo que aquellas compañías que no han celebrado sus juntas aún, esto les puede servir para ver cuáles son estas principales motivaciones que están llevando a los inversores
y a los proxy advisors también a recomendar o a votar en contra, ¿no?, de estos temas. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a abrir el foco. Para eso voy a pedir la presencia de Juan para que nos explique un poco cuáles son las medidas que están tomando las compañías respecto a sus políticas retributivas en la alta dirección, no solo en España, sino en el resto del mundo, y cuáles son las diferencias más importantes que observamos en estos comportamientos. Bueno, principalmente lo que vemos en el panorama internacional es que las medidas que se han tomado son bastante similares a las que hemos podido ver en el IBEX 35. Principalmente tenemos una reducción temporal de la retribución fija, que también está, como indicaba Claudia, en relación con el mercado español, suele estar entre un 20 y un 50%. El 50% son casos más extremos en los sectores que han estado más impactados por esta crisis. Luego también sí que existen renuncias al bonus anual o al incentivo a largo plazo, y también algunas renuncias a las aportaciones a pensiones que ahora veremos. Lo que sí que está claro es que lo que están exigiendo ahora mismo los inversores es que la política de remuneraciones de la alta dirección no solo tiene que estar alineada con los shareholders, que era, ¿no?, tradicionalmente la filosofía de la primacía de los accionistas, sino que también se está mirando mucho que tu política de remuneraciones esté alineada con los empleados, cómo están sufriendo los empleados la crisis. Entonces, muchas veces estamos viendo algunas compañías que, si bien su política de dividendos no se ha reducido tanto como otras compañías, pero sí que en las medidas que se están adoptando con la plantilla pueden ser restrictivas desde el punto de vista salarial, se está exigiendo también que los altos directivos lideren con el ejemplo a la hora de reducir parte del paquete retributivo. Obviamente, las compañías que han reducido de forma más importante su política de dividendos, o que han tomado medidas que hayan reducido el nivel retributivo de su plantilla, son las que han adoptado políticas más agresivas de reducción del paquete retributivo de la alta dirección. ¿Cuáles son estas medidas? Pues en relación con la retribución fija, la medida más común es, como he dicho antes, reducir temporalmente la retribución fija. Hay algunas compañías que también tenían previsto incrementar en 2020 la remuneración fija, y lo que han comunicado los inversores es que van a diferir ese incremento de momento hasta el año que viene y luego ya se verá. Respecto al bonus anual, tenemos, por un lado, un porcentaje mayor de las que hemos visto en España de compañías que han renunciado al bonus de 2019, es decir, habían cumplido los objetivos para percibir esa retribución variable vinculada a los objetivos de 2019. Sin embargo, en el momento en que tenían que percibir esa retribución variable, en el mes de abril de este año 2020, como ha cambiado tanto el panorama financiero, han decidido que lo más prudente era cancelar ese pago. Hay otras compañías que, en vez de cancelar el pago, lo que han dicho es, bueno, vamos a diferir este pago a X años y vamos a esperar a cómo esos resultados que yo he tenido en 2019 se pueden sostener en el tiempo, y decidiremos si pagamos ese importe diferido. Luego también se han dado renuncias a la retribución variable correspondiente a 2020. Renuncias anticipadas, porque, como bien decía Claudia, no está claro que sean renuncias. Al final, la retribución variable, nadie tiene derecho a la retribución variable. Tú tienes que cumplir los objetivos para percibir esa retribución variable. Entonces, si yo estoy renunciando a la retribución variable de 2020, estoy más o menos anticipando algo que seguramente va a pasar en 2021, cuando vea que esos objetivos que establecía a principios de año, desgraciadamente no se han cumplido. Y luego hay algunas compañías que lo que han hecho, no son muchas, pero a mí también me parece interesante, es decir, no vamos a renunciar de momento al bonus de 2020 y vamos a esperar unos meses a establecer las condiciones, las métricas, los objetivos a los que se vincula esa retribución variable. Porque ahora mismo, en el mes de marzo o abril, no tenemos visibilidad suficiente para decidir qué objetivos tenemos que marcar a nuestros altos directivos. Entonces, se informará más adelante. Respecto a los incentivos a largo plazo, tenemos de todo, desde algunas compañías que han renunciado al incentivo que les correspondía percibir. Hay algunas compañías que han cancelado el incentivo que iban a conceder este año,
Otras compañías, pues igual que con el bonus anual, han decidido aplazar la concesión de ese incentivo a largo plazo para esperar un periodo prudente y poder establecer unos objetivos que sean alcanzables y que puedan motivar al directivo. Y luego una medida que a mí personalmente me parece muy interesante y muy inteligente es, oye, a la hora de reducir la retribución fija, ¿por qué no reducimos primero las aportaciones a los sistemas de ahorro, a los sistemas de pensiones? El efecto final es el mismo, pero el efecto psicológico no es igual, porque el directivo está renunciando a algo que no iba a percibir hoy, sino que lo iba a percibir pues, en el momento de su jubilación, que el efecto final es el mismo, pero que el efecto en caja inmediata del directivo pues no lo nota a día de hoy. Entonces yo creo que esa es una medida pues bastante inteligente. Y como reflexión global, lo que sí que estamos viendo es que en España casi la mayoría de las compañías lo que han hecho es los altos directivos y los consejeros ejecutivos renunciar a la retribución variable de 2020, o sea, anticipar esa retribución variable que no iban seguramente a percibir, pero decir que ya ni siquiera renuncian a ella. En el mercado anglosajón, lo que estamos viendo es que ellos optan más por reducir la retribución fija y, sin embargo, mantener el sistema de bonus anual. Desde un punto de vista de pay for performance, a nosotros nos parece que es más coherente y tiene más sentido, porque sigues dando un incentivo al directivo para que pueda maximizar, en la medida de lo posible y en el contexto en el que estamos, los resultados de la compañía. Cuestión distinta es qué objetivos vamos a marcar para ese bonus 2020, que este es un debate muy bonito, pero que no nos da tiempo ahora mismo a analizar. Y entonces este sería pues el resumen de lo que ha pasado sobre todo en Europa continental y en UK. Cualquiera que esté interesado, y nosotros le podemos pasar, por ejemplo, tenemos un informe muy amplio de lo que han hecho pues, las compañías en UK respecto a las medidas de restricción salarial. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Pues ahora vamos a las consecuencias jurídicas de todas estas decisiones. Y la primera pregunta sería para Guillermo, en el ámbito laboral, ¿cuáles son, en el marco de estas modificaciones de las condiciones retributivas, las cuestiones importantes a tener en consideración desde el punto de vista laboral? Guillermo. Buenos días, gracias, Soraya. Bueno, pues para poder contestar a la pregunta necesariamente tenemos que diferenciar supuestos. Un abogado no puede hacer otra cosa. No es lo mismo la situación en la que se encuentran los diferentes directivos, pues en función de la naturaleza jurídica de la relación que mantienen con la sociedad. Y en este ámbito yo creo que tenemos que diferenciar tres planos. Una parte, los directivos con una relación estrictamente mercantil con la sociedad, integración dentro del órgano de administración, lo que podríamos denominar administradores con carácter general. En segundo lugar, el gran bloque de las relaciones laborales propiamente dichas, si bien aquí hay que de nuevo efectuar una distinción entre relaciones laborales especiales de alta dirección, que cuentan con una regulación específica y distinta de lo que es el régimen ordinario de las relaciones laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores, cuentan con su regulación concreta y determinada desde el año 85 a través del Real Decreto 1382. Y finalmente, pues el bloque de directivos que puedan mantener no una relación laboral especial, sino una relación laboral ordinaria. El decidir entre una u otra naturaleza de la relación no depende de lo que diga el contrato, depende efectivamente de si concurren o no los requisitos que la legislación prevé para cada una de las relaciones. En relación con el primer ámbito, administradores, bueno, pues aquí es donde la casuística puede ser muy distinta en la medida en que son más los factores que tenemos que tener en consideración a estos efectos, desde la redacción de los estatutos, las aprobaciones por parte de las juntas de las cuantías máximas a percibir por el órgano de administración y de si tienen o no la condición de consejeros ejecutivos. Me voy a centrar fundamentalmente en las relaciones laborales, por lo cual, en relación con los administradores, pues es simplemente dejar constancia de que cualquier modificación, por lo menos por lo que a los consejeros ejecutivos se refiere, requerirá de una innovación expresa de los actuales contratos de los consejeros ejecutivos suscritos en el marco al amparo del 249 de la Ley de Sociedades de Capital.
Por lo que hace referencia a el segundo nivel, que básicamente pues, podríamos incluir a todos aquellos directivos que se encuentran incluidos dentro de los comités de dirección con subordinación directa a ese consejero delegado. Y en donde se situarían fundamentalmente pues, esas relaciones laborales especiales. En el marco de la relación laboral especial, pues hay que ir con ciertas cautelas, en la medida en que no le resultan aplicables pues, las mismas reglas que a una relación laboral ordinaria. Con carácter general, si bien caben excepciones, la fuente principal de regulación de la relación es el contrato y el Real Decreto. Con lo cual, cualquier tipo de modificación que se quiera llevar a cabo en relación con la retribución de ese alto directivo por una relación laboral especial requerirá necesariamente de conseguir la anuencia, la concurrencia de voluntades en cuanto a la modificación de esa retribución. ¿Puede haber excepciones? Sí, porque el propio Real Decreto de alta dirección prevé que sea posible la aplicación de las reglas comunes cuando el contrato de trabajo se remita a esas reglas comunes, es decir, cuando el propio contrato de alta dirección prevé la aplicación de las previsiones contenidas en el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, pues si existe esa remisión, si existe un llamamiento a la aplicación de las normas comunes, ello podría posibilitar la modificación unilateral de condiciones al amparo del 41 del Estatuto. Pero insisto que esa posibilidad quedaría restringida exclusivamente a aquellos supuestos en los que las partes han previsto la posibilidad de aplicar el resto de reglas comunes, en la medida en que el Real Decreto de Alta Dirección no prevé la modificación unilateral de condiciones. Y finalmente entraríamos en el marco de las relaciones laborales ordinarias. Y aquí, automáticamente entran normas imperativas. ¿Eso qué significa? Pues que los dos parámetros que tenemos que tener en consideración a efectos de modificaciones son dos. Uno, la concurrencia de causa. Sin causa no es posible modificar unilateralmente condiciones laborales. Causas económicas, técnicas, organizativas, de producción y seguramente las derivadas del COVID se encontrarían enmarcadas en función de los casos, pero siempre en razones organizativas o razones fundamentalmente productivas. Y en segundo lugar, el segundo elemento que hay que tomar en consideración es que la modificación implica procedimiento y el no seguir ese procedimiento lo que nos conduce siempre es a la nulidad de la modificación. Aquí el artículo 41 lo que hace es diferenciar fundamentalmente entre modificaciones individuales o colectivas. El procedimiento es distinto y la diferencia entre seguir uno u otro procedimiento depende de umbrales, depende de número de trabajadores afectados, siendo conscientes de que el salto de lo individual a lo colectivo se produce en umbrales bajos, sobre todo en niveles en compañías importantes como de las que estamos hablando. Es decir, adquiere la condición de colectiva una modificación en empresas de más de 300 trabajadores que afecten a 30 personas, única y exclusivamente. Y la trascendencia desde el punto de vista del procedimiento es absoluta. Lo individual deja paso a lo colectivo, requiere de un procedimiento de periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores al objeto de intentar alcanzar un acuerdo. Pero en cualquier caso es importante subrayar que el procedimiento es esencial, de forma que no seguir el procedimiento comporta la nulidad de la medida. Y incluso eso nos lo podemos encontrar, como hemos tenido oportunidad de ver en algún ejemplo de alguna sentencia de la Audiencia Nacional, que incluso en supuestos que parecerían inocuos, es decir, oigan, si tengo el consentimiento de la persona afectada, ¿por qué tengo que seguir un procedimiento colectivo? Pues incluso en estos supuestos, aun cuando se cuente con el consentimiento de esos directivos para llevar a cabo una modificación de sus condiciones retributivas, si no se sigue el procedimiento colectivo, y nos situamos en umbrales superiores a 30 trabajadores en empresas de más de 300, pues seguramente la modificación sería nula en caso de una hipotética impugnación por parte de la propia representación legal de los trabajadores, con lo cual hay que tener especial cautela a la hora de ser conscientes de que esos riesgos existen o pueden finalmente concretarse. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Una puntualización, una pregunta muy concreta y muy directa.
¿Pueden las sociedades estar tranquilas si las modificaciones se llevan a cabo con base en la cobertura que les proporcionan sus respectivas políticas retributivas? Bueno, la verdad es que no suele ser habitual que las políticas retributivas bajen a la arena hasta ese nivel y que prevean situaciones excepcionales como las que estamos viviendo. En cualquier caso, lo que es importante es tener en consideración de que con independencia de lo que diga la política retributiva y del margen o de la posibilidad que puedan ofrecer desde el punto de vista de la modificación de condiciones, pues si no se canaliza la modificación a través de los procedimientos a los que me acabo de hacer referencia, esa modificación seguramente será nula. Por lo tanto, hay que tener una cierta cautela a la hora de interpretar lo que dicen las políticas retributivas por lo que a la modificación de condiciones se refiere. Muy bien. Aparecía ya ahí en pantalla Álvaro Antón porque hemos analizado los efectos o las necesidades desde un punto de vista laboral y ahora vamos al otro cote. ¿Qué efectos, qué implicaciones fiscales pueden tener todas estas modificaciones, todas estas renuncias en la política retributiva? Buenos días, Soraya, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el ámbito fiscal es que, al margen de que la relación que une al Ejecutivo con la compañía sea laboral, ordinaria o alta dirección, o mercantil, ya sea como consejero ejecutivo o como consejero consultivo o lo que llamamos consejero en su condición de tal, con independencia de cuál sea la naturaleza de la relación a efectos del IRPF, los rendimientos que perciben por sus funciones tienen en cualquier caso la consideración de rendimientos del trabajo. Y cuando analizamos este efecto en los rendimientos del trabajo, pues siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, 3 momentos temporales que pueden marcar que la calificación de lo que se está haciendo sea una u otra. Los momentos suelen ser el devengo, entendiendo por devengo en este caso el derecho cuando nace el derecho a la retribución porque se han conseguido los objetivos que se habían marcado. La exigibilidad, entendida evidentemente como el derecho a exigir frente a la empresa que se me pague la remuneración. Exigibilidad que marca el momento con carácter general en el ámbito del IRPF en que el directivo tiene la obligación de declarar en el IRPF, ¿vale? Y luego está el momento del pago, que puede o no estar muy unido o muy próximo en el tiempo al de exigibilidad, y es el momento en el que surge la obligación de retener por parte del pagador de los rendimientos, ¿vale? Y cuando hablamos, como se está hablando ahora, de reducciones o de renuncias a las retribuciones de los directivos, pues lo que tenemos que ver es en qué momento se produce y en qué contexto se produce esas reducciones o renuncias, porque detrás del concepto de renuncia siempre sobrevuela detrás también el concepto de liberalidad. Y si nos encontráramos ante una liberalidad, pues podría tener unos efectos fiscales adversos, fundamentalmente para el trabajador, pero también para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, si la reducción es una reducción que viene impuesta, que no se puede considerar una renuncia, porque estamos, por ejemplo, en periodo de las cláusulas malus o incluso se ha habido un clawback, es evidente que ahí no estamos hablando de liberalidades. Pero cuando hablamos de renuncia estricta, digamos voluntaria, pues como decimos tenemos que analizar en qué momento se ha podido producir y en qué ámbito se ha producido. Si nos vamos a los extremos, es evidente que si la renuncia se ha producido después de que se haya pagado incluso la remuneración, pues estamos ante una liberalidad sin ninguna duda del ejecutivo frente a la compañía, pero lo cierto es que este no es el caso que se está dando con carácter general. Y, por supuesto, si nos vamos al otro extremo, si la renuncia se produce con anterioridad al devengo, a que se hayan consolidado, digamos, los objetivos, pues parece claro que estamos ante una innovación del contrato que tampoco debe llevar a riesgo de liberalidad.
La duda surge, como siempre, cuando nos encontramos en cualquiera de los otros dos escenarios, ¿no? Si la renuncia se produce una vez que el rendimiento es exigible y esta exigibilidad no está condicionada y simplemente se ha producido una falta de pago que a su vez no es imputable a la empresa, sino al propio trabajador, pues ya estamos en un mundo en el que la liberalidad podría tener más peso, ¿vale? O sea, yo ya tengo todo el derecho, la compañía ya puedo exigir el pago a mi compañía, pero renuncio a ello. Bueno, quizá ahí el ámbito de la liberalidad podría manifestarse con mayor incidencia, ¿no? Cuando estamos en una renuncia que se produce entre el devengo y la exigibilidad, pues la verdad es que depende también de si ese devengo ha sido un devengo definitivo, incondicionado, o es un devengo que tiene todavía ciertas limitaciones, porque si estamos ante un mero aplazamiento del pago, pues estamos también más cerca de la liberalidad. Si bien es cierto que al no ser todavía exigible el rendimiento y haber renunciado con anterioridad, no ha nacido la obligación de declarar y es posible que nos podamos defender mejor frente a esa liberalidad. Sin embargo, si lo que estamos es ante un devengo que sigue condicionado a determinadas circunstancias, pues parece que es más fácil defender que estamos ante una simple novación y que no lleva como consecuencia la implícita o implica la liberalidad, ¿no? Esto es con carácter general. Cuando nos movemos en el mundo de los consejeros, no debería ser muy diferente, pero es verdad que en el mundo de los administradores, como ha dicho antes Guillermo, pues los requisitos son un poco distintos en función también de en qué situación nos encontramos. Con carácter general, sabemos que la retribución máxima de los consejeros es materia reservada a la Junta, al menos en las no cotizadas para todos, después de la sentencia del Supremo del 18, y en las cotizadas, en cualquier caso, para los consultivos y con unas restricciones para los ejecutivos. Entonces, cuando esas juntas han acordado una retribución fija y no máxima, digamos, para los consejeros consultivos, pues surge la duda de si esa renuncia que puedan hacer los consejeros a algo que ya está acordado podría tener ese carácter de liberalidad, ¿no? La verdad es que, evidentemente, si hubiera un acuerdo de junta que lo refrendara, pues ya no habría ningún problema, pero nosotros pensamos que incluso sin ese acuerdo de junta y dadas las circunstancias que han comentado tanto Claudia como Juan en las que se están produciendo estas renuncias, entendemos que cabe defender que no hay liberalidad, ¿no? Por varios motivos. El primero, normalmente estas renuncias se adoptan en el seno de un acuerdo del Consejo colegiado, que por lo tanto podríamos decir que, aunque puede haber dudas, pero que está desprovisto de ese componente de unilateralidad, digamos, que lleva normalmente las liberalidades aparejado, ¿no? Pero es que además hay que tener en cuenta la causa por la que el consejero está renunciando a la remuneración, y esa causa, no nos engañemos, no la encontramos en el animus durandi, que es propio de toda liberalidad. Es una causa que en realidad está más bien fundamentada en ese deber de lealtad y de diligencia frente a la compañía que tiene el consejero, de velar por el bien, e incluso amparada por ese artículo 217 que establece esa limitación a la retribución de los consejeros en función de las circunstancias de proporcionalidad y circunstancias económicas en cada momento de la compañía. Lo comentaba antes también Claudia, que incluso los accionistas y proxy advisors están recomendando y exigiendo, para no tener problemas en las juntas del año que viene, que se produzcan esas remuneraciones, ¿no? Y en cualquier caso, para los consejeros ejecutivos, como decía también Guillermo, exige de una innovación contractual, lo cual aleja todavía más del concepto de liberalidad esa remuneración, ¿no? Muy bien. Pues vamos a dedicar la última parte, los últimos minutos de esta primera parte, a hablar de los planes de incentivos a largo plazo. La primera pregunta es para Juan. ¿Qué impacto está teniendo el COVID en este tipo de planes y qué alternativas se pueden plantear las compañías a este respecto?
Bueno, pues obviamente el impacto de los incentivos a largo plazo de la crisis del COVID es enorme. O sea, vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de un incentivo a largo plazo? Pues es compartir la creación de valor en la sociedad, estar alineado con los accionistas y atraer y retener el talento en la sociedad. Debido a la crisis del COVID, con el precio de la acción que ha caído drásticamente, afortunadamente las últimas semanas pues, está subiendo, pero todavía el impacto es bastante relevante. Los objetivos a los que teníamos ligados, incentivos a largo plazo, en muchos casos pues ya se ve algo imposible de cumplir y entonces todos estos factores invalidan un poco pues, los objetivos que estamos persiguiendo con incentivo a largo plazo, porque nuestros incentivos a largo plazo no tienen un efecto retenedor, porque a lo mejor el incentivo que yo he prometido, que estaba basado en un número de acciones, esas acciones tienen a lo mejor la mitad del valor. Además, el directivo ve que es imposible cumplir ya los objetivos. Además, por otro lado, podemos observar cómo los proxy advisors vigilan desde cerca y no quieren que, como ha explicado antes Claudia muy bien, que se modifiquen las condiciones de los incentivos a largo plazo en vigor, y que estamos recibiendo consultas de algunas compañías que están preocupados porque ellos quieren retener a su talento clave. A lo mejor no son los directivos que pertenecen al comité de dirección, pero son directivos que reportan al comité de dirección y que están siendo tentados, ofertados por otros sectores donde a lo mejor la crisis pues, no ha impactado tanto y les ofrecen unos paquetes retributivos bastante competitivos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema y sabemos que las soluciones no son fáciles. Tenemos las implicaciones tributarias que luego veremos, tenemos las implicaciones de proxy advisors que ha explicado Claudia. Entonces, tenemos que ir caso a caso y primero ver la realidad de nuestra compañía. Entonces, en la siguiente diapositiva he incluido el ejemplo de la diferencia entre un incentivo a largo plazo, un plan de incentivo a largo plazo, que se concede en ciclos secuenciales, es decir, cada 3 años yo concedo un incentivo a largo plazo de un valor de 300 euros. Abajo tenemos una compañía que opta por ciclos solapados. Cada año yo concedo 100 euros, pero voy solapando en el tiempo todos los ciclos. La retribución a largo plazo anualizada es la misma en las dos compañías, 100 euros por año. Pero vamos a ver el efecto del COVID en cada una de estas compañías. Entonces, en la siguiente página vemos que es un efecto muy interesante. En la compañía de arriba tenemos unos directivos que a finales de 2017, principios de 2018, cobraron su incentivo a largo plazo y esperaban ahora, en 2021, poder cobrar una parte o la totalidad de su incentivo a largo plazo. Llevan casi 3 años esperando a una parte muy importante de su paquete retributivo. Llevan a lo mejor 2 años espectaculares esperando que lo iban a cobrar y ahora, en 2 meses, han perdido toda esperanza de cobrar su incentivo a largo plazo. Y además saben que seguramente hasta 2024 no van a poder cobrar otro incentivo a largo plazo. Claro, esto tiene unos efectos sobre la motivación de nuestro equipo directivo bastante relevante. No es lo mismo la que tiene el ciclo solapados, porque saben que a lo mejor el ciclo que va a finalizar en 2020 es casi imposible cobrarlo, pero ya en los siguientes 2 ciclos algo pueden cobrar. Y encima el ciclo actual solo se juegan 100 euros. Luego, la pérdida no es tanta. Entonces, primero tenemos que analizar la situación de nuestra compañía para determinar qué medidas, si vamos a ser más agresivos o no, a la hora de tomar medidas de si es necesario modificar el incentivo a largo plazo en vigor. Entonces, en la siguiente página hemos listado algunas medidas que podemos tomar en relación con los incentivos a largo plazo y que las voy a decir muy brevemente. Primero, finalizar el incentivo a largo plazo sin hacer nada. Ya vemos, como en el ejemplo anterior, que esto tiene consecuencias bastante negativas en lo que tiene que ver con la motivación del equipo directivo. Hay algunas compañías que se están planteando extender 1 año más la duración del incentivo a largo plazo. Aquí hay un debate muy bonito, es qué objetivos establecemos en el incentivo a largo plazo. ¿Mantenemos los mismos objetivos que habíamos determinado para 3 años y ahora lo tenemos que hacer en 4 años o tenemos que aumentar un poco la exigencia de esos objetivos sabiendo que además partimos de una base inferior porque los resultados de este año seguramente no son muy buenos? Tercera alternativa, podemos modificar la forma en que yo mido el cumplimiento de mis objetivos. Yo mantengo mis objetivos, que es, por ejemplo, el EBITDA. Yo podía haber establecido que estaba optando a que en el año 3, si tenía un EBITDA determinado, pagaba el incentivo. Y ahora lo que puedo hacer es
puedo dividir este objetivo de EBITDA en 3 años y cada año vale 1/3 de ese incentivo que yo te prometía. Y así a lo mejor puedo, determinando el cumplimiento del primer año y del segundo año, se puede vengar una parte de ese incentivo, sabiendo que el tercer año no se van a cumplir los objetivos. Cuarto lugar, a lo mejor es necesario modificar las métricas, porque yo tenía antes de la crisis de COVID un objetivo de crecimiento y ahora con la pandemia veo que me tengo que centrar más en la eficiencia. Entonces, a lo mejor es necesario modificar las métricas. Hay una quinta alternativa, que esto sí que gusta mucho en el mercado anglosajón, y es decir, yo no voy a cambiar las métricas, no voy a cambiar los objetivos, pero el Consejo de Administración, con el asesoramiento de la Comisión de Remuneraciones, va a tener cierta discreción para determinar un nivel de cumplimiento que a lo mejor no se corresponde con la pura fórmula que había establecido. Sexta alternativa, puedo transformar una parte de ese incentivo que yo concedí en acciones y que el valor de esas acciones ha caído en algunos casos casi a la mitad de su valor, pues lo que hago es transformarlo en un importe en metálico con el precio de inicio cuando concedí ese incentivo a largo plazo, de tal manera que no penaliza a los beneficiarios del plan la caída que ha existido en el precio de la acción. Y por último, una séptima alternativa es, oye, yo recibo la presión de los proxy advisors, los inversores institucionales además no me dejan modificar el incentivo, me lo han dejado muy claro, renuncio a modificar el plan para los consejeros ejecutivos y tal vez para los altos directivos, que son los que están bajo una supervisión mucho más estricta de estos agentes, pero sí que voy a montar un plan de retención para esos directivos clave que son el futuro de la organización y que yo creo que sí que se merecen algo y entonces les puedo prometer algo, obviamente no va a ser lo mismo lo que teníamos, sujeto normalmente a que se queden en la compañía durante un determinado periodo de tiempo, pero pues eso con la idea de retenerles en la sociedad. Y por último, ¿qué hacemos con los planes que tenía pensado conceder este año o próximamente en los siguientes meses? Aquí tenemos una problemática muy, muy bonita, que es qué precio de acción utilizo a la hora de conceder el incentivo, porque normalmente yo parto de un importe en euros, que eso luego lo transformo en número de acciones, que son las que concedo en virtud del plan. Claro, hay algunas accionistas que creen que el precio de hoy no es real, entonces le puedo estar concediendo un incentivo que en verdad es mayor si se espera una revalorización en los próximos 3 años. ¿Qué hago? ¿Cojo una media a lo mejor del último año del precio de acción? Bueno, pues eso hay que verlo. Hay también algunas compañías que están planteando, viendo cómo han ido los incentivos a largo plazo, que ha caído el valor subyacente del incentivo, si para algunas capas de directivos o empleados clave que no son altos directivos, conceder una parte de incentivo no en acciones, sino en metálico, ¿vale? Para eliminar el efecto de la volatilidad de la acción. Y luego, esto ya lo dejo como pregunta abierta, si es el momento de volver a retomar, aunque sea de una forma prudente, los sistemas de opciones sobre acciones para intentar motivar al equipo directivo a incrementar el precio de la acción. Muy bien, vamos a ir a la última pregunta antes del turno de las preguntas del público, que recuerdo que pueden llevarlas a cabo a través del procedimiento que les hemos indicado en el correo para el enlace. La última, y te pediría que fuéramos muy al grano, muy esquemáticos. Álvaro, ¿qué condiciones tiene que tener un incentivo a largo plazo para gozar de un buen tratamiento fiscal? Bueno, pues muy sencillo. El principal incentivo que tiene estos incentivos a largo plazo, valga la redundancia, es la reducción por irregularidad que establece la ley, que es una reducción del 30% con un límite de 300.000 euros. Los requisitos es que se hayan generado en un periodo superior a 2 años, se imputen en un periodo impositivo nada más, y muy importante no haber aplicado en los 5 años anteriores, los 5 periodos anteriores, la reducción a otro rendimiento también de generación superior a 2 años. Lo importante en relación, hay unas excepciones con indemnizaciones que no vamos a tratar, lo importante en relación con lo que ha comentado Juan es simplemente tener en cuenta que, aunque en pura teoría, para ver si una modificación del plan que está en marcha o en vigor mantiene la fecha inicial de cómputo para el periodo de generación, en pura teoría esa modificación habría que ver si comporta una innovación extintiva o modificativa,
la realidad es que la postura de la Dirección General de Tributos es clara y cualquier modificación que estuviera previamente contemplada en el plan permitirá mantener la fecha de inicio, pero si se le añaden o modifican condiciones que no estaban previstas en el plan inicial, considera que es una nueva, digamos, una nueva etapa a la que se inicia y habría que cumplir el periodo de 2 años desde ese momento. Muy bien, muchísimas gracias. Pues voy a abrir el turno de preguntas. Había una muy sencilla que esta, como es fácil, la contesto yo. Dice, ¿van a enviar la presentación? Sí, vamos a enviar la presentación. Por tanto, esa está resuelta. Una pregunta para Juan. Dice, respecto a las alternativas en los planes a largo plazo, el ejercicio de la discrecionalidad, dice, no es muy efectivo como mecanismo de retención, porque la realidad es que normalmente solo se contempla el ejercicio de la discrecionalidad a la baja. Dice, estoy totalmente de acuerdo en que este es un tema importante a considerar, particularmente en empresas muy afectadas por la crisis. Realmente no se hace la pregunta, pero yo te la digo por si quieres efectuar algún comentario para tu descargo o para el suyo. Tiene razón el que ha formulado la pregunta o la reflexión en que el efecto sobre la retención no puede ser muy relevante en la medida que la incertidumbre en el directivo existe. Es decir, a él le dicen, oye, el plan sigue en vigor como está, pero ya veremos a ver si la comisión y el consejo se portan y discrecionalmente juzgan que te pueden dar algo. Entonces, yo aquí recomiendo, como lo que me recomendaban en los cursos prematrimoniales, lo importante es la comunicación. Entonces, comunicar bien cuál es el planteamiento que va a hacer la compañía y el ejercicio de la discrecionalidad, como dice Cristina Martínez, Will Star Watson, tiene que ser una discrecionalidad estructurada, o sea, no puede ser lo que me dé la gana, sino que se puede ir adelantando qué criterios va a poder tomar el Consejo de Administración a la hora de valorar si se va a poder conceder, o sea, abonar una parte del incentivo y que el directivo sea consciente de ello. La siguiente también es sobre los incentivos a largo plazo. ¿Qué trámites debe seguir la modificación de esos incentivos en curso si ya ha tenido lugar la Junta General de Accionistas? ¿Quién se atreve? Juan. A ver, lo que me corrijan mis compañeros abogados. Aquí depende de la redacción de la política de remuneraciones. Hay muchas políticas de remuneraciones o acuerdos de aprobación de incentivo a largo plazo donde se incluye una cláusula diciendo que en situaciones extraordinarias el Consejo de Administración puede modificar las condiciones del incentivo, incluyendo métricas, incluyendo objetivos. Entonces, con base en ese texto incluido en la política de remuneraciones se puede plantear el modificar el incentivo a largo plazo. No obstante, yo como medida prudente recomendaría no hacer ningún abono del incentivo a largo plazo después de una medida discrecional o de haber cambiado las condiciones. Esto yo no lo haría hasta que se apruebe el informe de remuneraciones del año que presentemos en el año 2021, donde comuniquemos qué es lo que ha hecho el Consejo de Administración respecto al incentivo a largo plazo. Solo puntualizar que... bueno, perdón, Guillermo. No, por alusiones. Hombre, está bien lo de la política retributiva, seguro que sirve para anclar la modificación de alguna manera, pero si nos movemos en el marco de las modificaciones individuales, eso requiere de carta explicativa, concreción de hechos, explicación de la causa económica, técnica, organizativa o de producción que justifica la modificación y es susceptible de impugnación por parte del directivo en caso de que considere que no concurre esa causa, ¿no? Por lo tanto, si la decisión va a ser adoptada unilateralmente, por lo menos desde el punto de vista de procedimiento y de requisitos, causa y comunicación con concreción de hechos. Si no, la modificación no se podrá llevar a cabo. Sí, no, yo solo quería puntualizar, aunque soy fiscalista y me meto en un terreno que a lo mejor no debiera, pero si el directivo es miembro del Consejo de Administración, pues lo que tiene, o sea, cualquier modificación Creo que tiene tenemos un problemita con el sonido. ¿Me escucháis?
Sí, no, decía que Sí, si el directivo es miembro del Consejo de Administración, cualquier modificación tendrá que tener el amparo de la política de remuneraciones, pero habrá que analizar cómo estaba ese incentivo, digamos, aprobado en esa política de remuneraciones, es decir, si había más o menos discrecionalidad en el Consejo sobre los máximos y demás, ¿no? Y una última pregunta para Claudia y terminamos la sesión. Y va de consejos. Hemos dicho que estamos a la mitad en la celebración de las Juntas 2020. ¿Qué recomendaciones, dice, nos podíais dar a las compañías que aún no hemos convocado o que no hemos, perdón, celebrado la Junta para minimizar este riesgo? Bueno, entiendo que como es un webinar de remuneraciones, estarán preguntando en materia de remuneraciones, por supuesto. ¿no? Yo creo que, a ver, para aquellas que no han aún celebrado sus juntas, a día de hoy, es verdad, hemos identificado varios motivos de voto en contra, tanto para los principales temas, ¿no?, de la política de remuneraciones, también en el tema de informe anual de remuneraciones y en el plan de incentivos a largo plazo. En el caso del informe anual de remuneraciones, como eso ya se entregó en su momento y ya está publicado, realmente si el nivel de transparencia es bajo, el nivel de penalización será el que es. O sea, ahí de cara a la Junta del 2020, en el caso del informe anual de remuneraciones, poco tienen que hacer. Pero sí que es verdad que en lo que es la política de remuneraciones y el plan de incentivos a largo plazo, yo ahí lo que recomendaría es mucha prudencia. Es decir, y aquí probablemente voy a repetir lo que dije antes, pero creo que es muy importante que si realmente la compañía no tiene que llevar la política, porque sabemos que aunque se tenga que aprobar cada 3 años, muchas compañías al año siguiente de haberla aprobado hacen alguna modificación. Entonces, en este caso, nuestra recomendación es, si no es necesario realmente llevar a cabo alguna modificación específica, esperar a que acabe ese plazo y no llevar, si es posible, ningún incentivo a largo plazo hasta tener por lo menos un poco más de visibilidad de qué es lo que va a pasar y si se puede ganar un año más hasta el 2021, en el que yo creo que habrá un poquito más de claridad, pues sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Claudia. Hay algunas otras cuestiones que nos han planteado que no podemos contestar ahora porque el tiempo es el que es y hemos tratado de ser puntuales, pero desde luego vamos a contactar y nuestro compromiso es responder por parte de los expertos a todas las preguntas que se han enviado y que no han podido ser abordadas por falta de tiempo. Dar las gracias a los ponentes, pero sobre todo dar las gracias a todos los presentes por su participación en este webinar. Tenemos un ponente juvenil, es lo que suele pasar en estas cosas. Es bueno que vayan aprendiendo ya. Si van aprendiendo de remuneraciones, no le irá nada mal en la vida. Muchísimas gracias a todos y que tengan un día estupendo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego.